Capítulo 2. Vamos a tomar la lectura a partir del verso 18 para la gloria del Señor. Lo tenemos, dice así la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Padre, añade bendición a nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. Señor, estoy seguro que tu palabra nunca regresa a ti vacía. Siempre hace la obra por lo cual es enviada. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a prestar atención estos minutos a la palabra del Señor. Cada vez, hermanos, que el Señor se dirigió a una de las iglesias de Asia, se presentó de una manera diferente para cada una. Por ejemplo, hermanos, para con la iglesia de Éfeso, el Señor se presentó como el que anda en medio de los 7 candeleros. Aleluya. Con respecto también a la iglesia de Esmirna, el Señor se presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cada vez que Él se presentó, hermanos, era en base a la condición que la iglesia estaba atravesando. Aleluya. Por ejemplo, también a la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que había abrazado la doctrina de Balaán. El Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, hermano, el que ha confiado, hermanos, o el que tiene la verdadera palabra, o es decir, la sana enseñanza en contra, obviamente, de la falsa doctrina que se estaba viendo en la iglesia de Pérgamo. Pero con respecto, hermanos, a la iglesia de Tiatira, creo que, hermanos, en más de alguna ocasión hemos leído estos versos o hermanos, estas palabras que el Señor se dirige, hermanos, hacia la iglesia o al ángel de la iglesia de Tiatira, dado que a causa, hermanos, de la falsa enseñanza o de la tolerancia a aquella mujer llamada Jezabel, el Señor se presentó como el que tiene ojos como llama de fuego. En pocas palabras, como el que discierne, hermanos, a profundidad todo lo que tenga que ver con su iglesia. Aleluya. A pesar de que en el verso 19 el Señor elogia de alguna manera a la iglesia de Tiatira, diciéndole: conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que por si fuera poco, las obras últimas de esta iglesia eran mayores que las primeras. Pero, hermanos, a pesar del elogio que el Señor le da, Él no puede, hermanos, en sí tolerar
o permitir que su iglesia viva muy cómoda y tranquila con esa mujer llamada Jezabel. No era en sí, hermanos, la Jezabel del tiempo antiguo, la que fue esposa de Acab, pero era el mismo espíritu de esa mujer, hermanos, que se decía profetiza y enseñaba y seducía a los siervos del Señor, los incitaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira, así se llamaba la ciudad, hermanos, por ser una ciudad muy visitada y donde el comercio se movía, hermanos, prácticamente en esa región todos los que se lucraban de alguna manera de los negocios, como quien diga aquí en la zona de la costa, hermanos, los que trabajan con marisco, los que venden a lo mejor comida, etcétera, todos, para que usted me entienda, hermano, por tener algo que ver con el ambiente acá en esta zona, todas las personas tendrían que estar obligadas a rendirle culto y adoración a la deidad principal de esta comunidad, por así decirlo. Entonces, para que me entienda usted, hermanos, los habitantes de Tiatira tenían que, hermanos, rendirle culto y participar de, hermanos, orgías, de celebraciones paganas, participar de los alimentos sacrificados a los ídolos, si estos querían seguir teniendo acceso a comercializar, hermanos, con los que ahí frecuentaban esa ciudad. No sé si me doy a entender. Aleluya. Entonces, el mensaje va para largo, hermano. Así que procure despertarse. Entonces, hermano, el problema era de que como ahí habían cristianos y, hermanos, no era, esta mujer no era que les estaba impidiendo o enseñando a que no fuesen arrastrados por las corrientes paganas que dominaban Tiatira, sino más bien les enseñaba en nombre de Dios, para que de alguna manera ellos, hermanos, para que ellos dijeran, bueno, como buenos ciudadanos tenemos que comprometernos con nuestra comunidad y no quedar mal con las personas. Usted sabe de que de ahí pues usted genera sus ingresos. Aleluya. Ya creo que nos vamos familiarizando, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, aquella mujer hablaba en nombre de Dios, diciendo, no es problema, envuélvanse con esos asuntos. Al fin y al cabo solo es un día o un par de días y después vuelvan a hacer lo que hacen para el Señor. Hermano, estaba incitando o enseñando a los hermanos a que podían participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, podían emborracharse, podían involucrarse en las orgías y en las fiestas paganas, hermanos, y que eso no implicaba ningún mal en lo que respecta a su vida espiritual. Por eso es que el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, como el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué, hermano amado? Porque el Señor no puede compartir su gloria con nadie. Él no puede compartir su pueblo con nadie. Por eso es que también Apocalipsis cierra diciendo, el que es inmundo pues siga pecando todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía. Hermano, hemos sido separados de este mundo por la gracia de Dios, y algo tiene que ver, hermano, las personas en nosotros, y es que ya no vamos en pos de las corrientes de esta tierra, sino que ahora somos ciudadanos de la patria celestial, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora bien, hermanos, si la razón principal o lo que enfoca primeramente, hermanos, el Señor
es de que esta mujer enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero quiero predicar esta noche, hermanos, bajo el tema, y es una pregunta: ¿qué sucede cuando se tolera a Jezabel? ¿Qué sucede cuando se tolera a Jezabel? Para ubicarnos un poco más, quiero que usted busque en su Biblia, la trajo, ¿verdad? Primer libro de los Reyes. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Nos vamos a ubicar en el verso 30. ¿Lo tenemos? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió ¿a quién? A Baal. ¿Y qué sucedió? Y lo adoró. Dice el verso, hermanos, 32. ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Aleluya. Mira acá, hermanos. Lo primero, bueno, sepamos muy bien de entrada que el Señor tiene enemistad con ese espíritu de Jezabel, ¿verdad? Porque Él dice: tengo algunas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, los incita a fornicar. El Señor está en contra de Jezabel. El Señor está en contra de ese espíritu de Jezabel. Entonces, y el tema dijimos es una pregunta: ¿qué sucede cuando se tolera a Jezabel? Acab era el rey de Israel, hermanos. En pocas palabras podríamos decir era como el presidente de la nación israelita. Aleluya. Y al presidente Acab, al rey Acab, se le ocurre contraer matrimonio con la hija del rey de los Sidonios. Y esta mujer, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Jezabel. Entonces, hermanos, aleluya, vamos a poner atención. Bendito Dios estos minutos. Aleluya. Estamos transmitiendo también allí y estamos predicando. Entonces, hermano, lo primero que sucede es de que cuando Acab contrae matrimonio con Jezabel, lo primero que hace Acab, nos lo dice, hermanos, el versículo 31, que Acab fue y sirvió a Baal y lo adoró y le hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Eso nos dice a nosotros que lo primero que entró fue la idolatría. Si se tolera a Jezabel, Acab contrajo matrimonio con Jezabel y hermanos, por lo consiguiente, entonces él tuvo que inclinarse o permitir la idolatría en Israel, en Samaria. No solo fue y adoró a Baal, sino que lo sirvió y le hizo un altar. Entonces, hermano, cuando Jezabel es permitida en una iglesia, entonces hay algo que entrará en esa iglesia y es la idolatría. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor está en contra de Jezabel por lo que ella, hermanos, va haciendo dentro de las iglesias al permitírsele, al tolerarse. Entonces, hermanos, y vuelvo a decirlo, Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere un pueblo para sí mismo, un pueblo, hermanos, Él dice que nos anhela celosamente con el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Hermanos, por eso es que como iglesia tenemos que cuidarnos de no fabricar, hermanos, dioses
dioses y postrarnos ante Él. ¿Qué es idolatría? Hermano, ante Dios, idolatría es todo aquello que, hermano, ocupa o usurpa el primer lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. No sé si me doy a entender. Entonces Dios es primero, es segundo, Dios es todo en nosotros. No hay espacio y no tendría por qué haber espacio en nuestro corazón hacia otros dioses. Alguien alaba a Dios. Por eso es que, hermano, la orden para los israelitas al entrar a la tierra de Canaán era: destruye a los dioses cananeos, alabado sea el Señor. No dejes evidencia ni seña alguna de esos altares. Pero al tolerar a Jezabel, la idolatría entró. La idolatría empezó, hermanos, a meterse a Israel. Aleluya. Entonces, si una iglesia tolera a Jezabel, entra la idolatría. Yo jamás estaré de acuerdo en que una iglesia proclame un evento para recaudar. Porque si vamos a congregarnos, si vamos a una actividad evangelística, una vigilia, algo que tenga que ver con el Señor, hermano, es para adorarlo y glorificarlo a Él. Claro, hermano, en lo que es el culto hay un momento en que se reciben las ofrendas, pero es conforme a cada uno propone en su corazón hacerlo. Hermano, la iglesia no está para hacer negocio, no está para volvernos como traficantes, negociantes del evangelio. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, cuando Jezabel está gobernando una iglesia, el propósito principal es otro, el deseo es otro, el beneficio es otro y no es Dios. Aleluya. Hermano, por eso es que, hermano, en este tiempo es tan peligroso el tiempo que vive la iglesia actualmente. Aleluya. La razón es de que muchos quieren sobresalir, muchos quieren, hermano, gloria sea el Señor si se anuncia un evento, hermano, y hacerlo con el fin de que las almas puedan llegar, la gente pueda congregarse y escuchar la palabra, adorar a Dios. Pero muchos quieren ocupar el primer lugar, hermano, si mostrar ahí estará fulano de tal con gran estruendo, gran algarabía, cuando el que tiene que estar en un lugar, en un culto, es el invitado de honor llamado Jesucristo de Nazaret. El burro no merece aplausos, el hombre no merece gloria, el hombre no merece alabanza. El único que merece que se le exalte es Jesucristo. Aleluya. Entonces la idolatría es pecado. Y la idolatría no es solo postrarse ante a una imagen, hermano, a un pedazo de yeso, una estatua. Eso, no solo eso es idolatría, sino todo aquello que usurpa o quita el primer lugar que Dios tendría que tener en nosotros. Aleluya. Entonces, hermano, qué tremendo es que cuando Jezabel ha hecho entrada y se está tolerando en un ministerio, entonces lo que se pretende, hermano, no es honrar al Señor. Aleluya. Sino que son otras cosas. Bendito Dios. Aleluya. Hermano, por eso es que cuando se hablan estas cosas, uno puede caer mal con muchas personas. Aleluya. Entonces, a partir de ese momento, Dios dejó de ocupar el primer lugar en el reino de Acab. Dios dejó de ser el centro de adoración, hermano. Lo que se empezó, hermanos, ¿sabía usted? Aunque Dios no tiene, hermanos, oponentes dignos, hermanos, que se le pongan de tú a Él, hermanos, pero si hubo alguien que, por decirlo así de esta forma, eclipsó el culto genuino de Israel hacia el Señor, fue Baal. Porque, hermano, el pueblo adoptó la adoración a Baal. Por unas horas adoraban a Baal y otras horas presentaban el sacrificio a Jehová. Hermano, eso era un sincretismo religioso. Dios, hermano, no pide que su pueblo esté, hermano, unas horas consagrado o dedicado a algo que no es Dios y otras horas dedicándoselas a Él. Hermano, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas.
Aleluya. Hermano, ¿cómo puede entrar también la idolatría a una iglesia? ¿Cómo podemos saber que Jezabel está dominando, hermano, una iglesia cuando hay cultos en honor a, hermanos, a determinada persona? No, hermano, nunca se le vaya a ocurrir a usted decir, hagamos un culto el día del pastor. Hermano, el culto es para el Señor. Debemos de honrar, es cierto, a los hombres que Dios permite que nos ministren, respetarlos, obedecerlos, sujetarnos a ellos, pero es a los que velan por nuestras almas. Pero la Biblia nos dice, venga y cántele al pastor, no venga y diga, cántele al cumpleañero. Bendito Dios, no es, hermanos, celebremos una fiesta rosa, bendito Dios, solo vamos a cantar alabanzas y hermano, eso es idolatría, eso es del mundo, son tradiciones. No sé si alaba al Señor todavía. Hermano, no podemos permitir que las prácticas del mundo vengan y eclipsen a la iglesia. Aleluya. Dios es santo y pide obediencia y santidad también de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, el fútbol no es malo. El problema es que usted se vaya a la cancha a la hora del culto. Pero si el partido no choca con el horario del culto, pues no hay problema, hermano. Eso es, hermano. Eso es lo que hacía Jezabel. No, con tal que ustedes estén en la hora del culto puntuales, no hay problema si ustedes vienen de echar goles. No hay problema si ustedes vienen de andar, aleluya, en la feria, si vienen de estar haciendo y deshaciendo, si vienen de estar, hermano, eso es lo que Jezabel, hermano, hizo con el reino de acá. Eso es lo que Jezabel provoca en la iglesia. Hermano, hay un sincretismo, la idolatría se mete ahí. Aleluya. En sentar al pastor enfrente de todos y empezarle a cantar, pastor, reconozco tu labor. O sea, usted vino a cantarme a mí entonces, o al pastor. La alabanza es para el Señor. Bueno, qué serio, vea. La alabanza es para Dios. Aleluya. Entonces lo primero que entra es la idolatría. Porque es, hermano, que empecé diciendo de que no se puede, hermanos, hacer un evento, una actividad con el fin solo de recaudar ofrendas. Sabemos que siempre habrá un tiempo para que den conforme proponen en su corazón. El problema, hermanos, es de que se haga la logística del evento y de la actividad solo con ese objetivo. El dinero que ellos esperaban que cayera ese día en las ofrendas, se frustran. Son hijos del diablo con toda la palabra, hermano. ¿Acaso no es la raíz de todos los males el amor al dinero? El Señor. Aleluya, hermano, pero eso no debe de mover, hermanos, el objetivo. La Biblia dice que aún el presente ciega al hombre sabio y entendido. Hermanos, ¿por qué? Porque lo de este mundo, hermano, al no tener un corazón sano, nos puede afectar, nos puede, hermanos, hacer orgullosos, nos puede hacernos olvidar de los favores del Señor. Por eso es que, hermano, todo aquello que usurpe el primer lugar en la iglesia, hermano amado, aleluya, algo que no sea Dios, entonces la iglesia está en idolatría. ¿Quién va a predicar ahora, hermano? Ay, no invito a alguien más, hermano. Yo estoy aburrido de escuchar a este hermano. ¿Quién va a cantar los coros? Fulano de tal. Ay, no, yo no danzo así. Idólatras. Claro, hermanos, Dios ha derramado su gracia en muchos, hermanos, y Dios capacita, pero no debemos de ser idólatras de alguien. Está bien, honremos, respetemos a los hombres de Dios, pero hasta ahí, hermanos. Porque un día los hombres pueden fallarnos.
Las personas de esta tierra pueden, hermanos, traicionarnos, pero nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Alguien alaba a Dios en esta hora. Acab no solo se casó con Jezabel, sino que fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y como era ley de que al contraer matrimonio, hermanos, con una mujer pagana, tenía que establecerse un altar en el lugar de donde era el esposo, en este caso Acab, un altar al Dios de ella, para que su esposita estuviera pues ahí satisfecha, agradada con él. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Mamá, si solo queremos celebrar el Día de la Madre. Va a decir que eso es pecado. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya está. Mire qué bíblico nos volvemos. Sí, dice, honralo, pero no solo un día al año. Dice que los honremos siempre. Entonces, hermanos, lo primero que entra es la idolatría. Estamos claros ahí. Cuando se tolera a Jezabel, ¿qué pasa? La idolatría entra. Dios deja de ser el primer lugar, pero hay algo más que sucede. Y tiene su Biblia abierta, ¿verdad? Capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Aleluya. Mira acá, lo que Dios hace a través de Elías, hermanos, es que este se presentara ante Acab y decirle de que no habría lluvia ni rocío en algunos años. Y todo era porque Acab había permitido la idolatría. Entonces lo que sigue después, si no hay lluvia ni rocío, ¿qué época o qué tiempo podríamos decir que es, hermano? Mire que con estas lluvias un tanto relanceadas, pero la gente dice, hay sequedad, hay sequía. Los cultivos se están secando. Entonces, aquí no fue un mes, no fue el fenómeno del niño el que pasó ahí, sino que fue el Señor quien habló a través de Elías, diciendo que no habría lluvia ni rocío. ¿Cuántos años fueron? Fueron 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ¿qué aconteció entonces? Hermano, la sequía empezó a apoderarse de todo Israel. Hermano, los cultivos empezaron a secarse, los arroyos empezaron a secarse. La gente empezó a morir de hambre, de sed. Entonces, cuando se tolera a Jezabel, hay sequía espiritual. Aleluya. Cuando Jezabel está entronizada en una iglesia, entonces, hermano, no hay bendición de Dios. No hay un fluir de Dios, no hay un mover de Dios. Hermano, no hay palabra de Dios. Lo que hay son chistes, lo que hay son cuentos, lo que hay son experiencias personales. Pero, hermano, usted no viene a escuchar experiencias personales del hermano Manuel, aunque a veces, hermano, podemos compartir algunas cosas, pero no vengo a hablar, hermano, no es prioridad hablar de mi vida, no es prioridad hablar, hermano, fíjense que fui a tal lugar, esto y lo otro. Lo que usted quiere escuchar es la palabra del Señor, la iglesia en este lugar y en cualquier parte donde esté establecida. Si decimos llamarnos cristianos, debe de haber un deseo, pero por la palabra del Señor. Aleluya. No que haya voz de hombre ahí, sino que haya palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Aleluya. Si Jezabel está entronizada, si está metida en un lugar, no hay un fluir de Dios. Aleluya.
Gloria al Señor. No hay una revelación de Dios. No hay una libertad. Aleluya. La gente llega sin vida y se van en cajón. Yo veo en la Biblia que cuando el Señor le pregunta cuando lleva a Ezequiel al valle de los huesos, aleluya, de los huesos, Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿qué es lo que ves? Veo un valle de huesos, hijo, de huesos secos. Y la mano del Señor me tomó, dijo Ezequiel, y me puso en medio. Y vi que los huesos eran secos y en gran manera. Desde allá lejos no se echaban de ver, pero aquí en medio ya los vi más de cerca, dice Ezequiel. Eso dijo Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel vio de que el panorama estaba asunto. El panorama estaba difícil. El asunto estaba muy complicado y dijo, Señor, solo tú lo sabes. La sinceridad del profeta, ¿verdad? ¿Crees que esa mujer que lleva rato siendo malcriada puede cobrar vida, puede cambiar? Señor, solo tú lo sabes, le respondería yo. Ya llevas años así, pero solo tú lo sabes y puedes obrar en ella. Lo que la orden para Ezequiel fue, hermanos, que empezara a profetizar y le dijera a los huesos secos, a los huesos, hermanos, oíd palabra del Señor. Por ahí tenemos que empezar. Le digo, huesos secos, oigan palabra de Dios. Le digo, honorables huesos que están aquí en este valle. Le digo como Dios quería que le dijera. Entonces, hermano, cuando una iglesia está haciendo o están tolerando a Jezabel, hermano, no hay a veces, hermano, no hay un deseo de hablar la verdad de Dios a través de la palabra. Hay sequía, por lo tanto, aleluya. Pero cuando, hermanos, la persona habla la palabra, hermanos, y desea realmente que Dios obre, entonces vemos lo siguiente que acontece. El Espíritu empezó a obrar en aquellos huesos que estaban secos y en gran manera se levantaron aquellos huesos hasta formarse un ejército poderoso. Por eso es que, hermanos, nosotros no podemos estar cómodos si hay momentos de sequedad, si hay momentos, hermanos, donde no sentimos bendición de Dios, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos llene constantemente con su Espíritu Santo. Aleluya. Si Jezabel está siendo tolerada, no habrá lluvia, no habrá ni sereno iba a caer, hermano. Nada, sino que lo que iba a haber era sequedad. Qué seco estuvo el mensaje ahora. Bien tosco estuvo el hermano. No. Diga usted, está bien seco el mensaje, la predicación. Aleluya. Cuando estemos hablando disparate de aquí, hermano. Cuando estemos hablando locuras. Porque eso no edifica nuestra alma. Y si Jezabel está tolerada, hermano, en un lugar, entonces el hermano, porque la confrontación es primero para el ángel de la iglesia, el ministro, el líder, el pastor, alabado sea el Señor. Entonces quiere decir que ese hombre está haciendo lo que Jezabel quiere que se haga. Aleluya. El espíritu de Jezabel llega y dice, no seas tan duro con la gente. Mira que ya da un poquito lo que hay.
y todavía no le bajas al mensaje. Te vas a quedar solo. Alabado sea el Señor. Entonces llega sequedad, porque siempre hay gente despierta, ¿verdad? Siempre hay gente que dice, yo quiero oír la palabra del Señor. Pero si Jezabel empieza a meterse, hermano, entonces esa vida que siempre ha venido por querer escuchar la palabra del Señor, empieza a sentirse seca. Hermano, empieza a haber una incomodidad, bendito Dios, hermano, y en verdad, todo aquel que ha sido llamado por Dios, hermano, tiene que saber en los momentos en los que muchas veces hay descuidos, hermano, y en los que mejor ya no es el mismo o la misma, hermano, pero si hay descuidos es para que pueda decir, Dios, ayúdame, quiero siempre vivir cerca de tu altar, de tu presencia, que tu gloria, hermano, la gloria de Dios renueve nuestra vida, bendito Dios, que haya revelación de la palabra, que la gente pueda salir diciendo, en verdad Dios trató conmigo, Dios habló conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Aleluya, que a pesar que sea dura la palabra, pero que dé vida eterna. No podemos permitir a Jezabel en la iglesia, no podemos permitir a Jezabel en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Entonces hay sequedad. Lo que acontece también cuando se tolera a Jezabel, yo quiero que usted siempre en el primer libro de los Reyes busque el capítulo 19. Aleluya. Capítulo 19, versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mira acá, en el contexto de estos versículos, usted ha leído o ha escuchado, hermanos, la batalla que se libra en el monte Carmelo, Elías contra los profetas de Baal. El Dios que respondiera a través de fuego, ese sería el Dios al cual el pueblo tendría que adorar. Y lógicamente fue Jehová, el Dios de Elías, el que respondió. Entonces, hermanos, como resultado a eso, Elías le pasó el cuchillo a todos los profetas de Baal. Los degolló. Acab llegó, hermanos, al palacio y le contó cómo estuvo el culto a Jezabel. ¿Cómo estuvo el culto este día? Vieras el hermano, pedradas que estuvo aventando ahora. No, ese hombre, Dios mío, qué bárbaro. Solo a contar locuras, hermano. Acá llegó a contarle a Jezabel que Elías le había matado a los profetas. Y Jezabel bien contenta le envió a Elías un mensajero diciéndole, en pocas palabras, si no te has ido mañana a estas horas, así como le pasaste el cuchillo a mis profetas, también la misma suerte correrás. Entonces, cuando se tolera a Jezabel en un reinado, en una iglesia, en un ministerio, amenaza todo lo que tenga que ver con Dios. Elías, ¿qué representaba? Era un profeta, pero ¿qué representaba Elías? ¿Qué hacían los profetas de Dios? Bueno, y no me dicen, no nos vamos. Elías representaba la voz de Dios.
la voz profética, la voz de Dios. Entonces a Jezabel se le ocurre amenazar al hombre de Dios. Entonces, cuando en un lugar Jezabel está metida, está siendo tolerada, lo que tenga que ver con lo de Dios es visto como una amenaza. Cuando alguien quiere levantarse y hablar, hermanos, en contra de algo que no esté caminando bien en esa iglesia, en ese ministerio, en esa, hermano, en esa vida, y realmente, hermano, aconsejando para el bien y provecho mismo de la obra, hermanos, cuando Jezabel está metida en ese lugar, Jezabel, hermano, o las personas que son reprendidas ven eso como una amenaza, ven eso, hermanos, como una incomodidad. Bendito Dios, aleluya, porque, hermano, a la verdad el pecado hace sentir cómodo a aquellos que abrazan el pecado, y no solamente a aquellos que viven sin Dios declaradamente. Hermanos, bueno, conocemos que viven en pecado, están en tinieblas, pero lo tremendo es que hayan personas dentro de las congregaciones abrazando el pecado y vean todo como algo normal. Y cuando escuchan una exhortación, cuando son, hermanos, confrontados, cuando son redargüidos por la palabra de Dios, cuando alguien de buena fe se acerca para aconsejarles, si Jezabel está siendo tolerada ahí, esa persona es vista como un dolor de cabeza. Y hay que matar a esa mujer, hay que matar a ese hombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un consejo es visto como una amenaza. Un consejo de parte de Dios o en nombre de Dios, que sea para la edificación de la iglesia, del ministerio. Si Jezabel está ahí, entonces eso es visto como una amenaza. Supongamos que, porque no en toda iglesia, hermanos, bueno, digo así, siempre hay un momento en que se le da oportunidad de predicar a alguien más en las congregaciones, porque no siempre el pastor predica. Entonces, pero si el pastor le tiemblan los pantalones para hablar la verdad, Dios va a levantar a alguien más ahí. Si el pastor, hermanos, no tiene valor, hermanos, entendamos esto. No se trata de venir y volar cabeza, ¿verdad? Degollar y, hermano, hacer pedazos, hermano, porque hay personas que piensan que, hermano, hablar la palabra de Dios es solo decir perros, malditos, esto y lo otro. Hermano, hay que ubicarse también en la Biblia y hablar muy bien del contexto, a qué se refiere. Hermano, no digo que no se puede mencionar, claro que sí, pero hay que saber muy bien la manera cómo aplicarlo, bendito Dios. Y si vamos a hablar del pecado, también el hombre de Dios presenta la salida para esa persona, y la salida es el arrepentimiento genuino con todo el corazón hacia el Señor. Aleluya. Pero supongamos que, hermano, el ministro no tiene el valor de hablar la verdad, entonces Dios tendrá que levantar a alguien más ahí para hablar la verdad de Dios a través de su palabra, hermano. Pero al ver que la gente, algunos están despertando, empieza Jezabel a predicarle al ministro y decir, ya no le debes de predicar a fulano, te va a quitar el ministerio. Fíjense que cuando el Señor convocó a Moisés, a Aarón y a todos aquellos ancianos para delegarles autoridad y llenarlos con su espíritu, subieron la mayoría, solo 2 se quedaron en el campamento. Pero hasta allá el campamento, el Espíritu de Dios los invistió a ellos y empezaron a profetizar. Y Josué le dice a Moisés, allá se quedaron 2, que no vinieron aquí, se quedaron 2 y están profetizando. Han sido llenos del Espíritu. Yo los voy a ir a callar. Y Moisés le dijo, ¿tienes celo? ¿Tú por mí tienes celo? Si yo quisiera que todos profetizaran, dijo Moisés. Entonces, hermano, cuando Dios está en un lugar, en un ministerio, no nos vemos como competencia.
¿Me está escuchando? No nos vemos como amenazas, sino que debemos de orar para que Dios levante más hombres, más mujeres, hermano, que sean columnas y baluartes de la verdad. Alabado sea el Señor, que podamos tener en alto, hermanos, el estandarte del evangelio. Bendito Dios. Aleluya, que hermanos, a pesar que nos llamen cuadrados, fanáticos, religiosos, pero que la gente pueda entenderle que una iglesia no es un club social, no es para entretenerse, sino que cuando la gente del mundo vea una iglesia establecida en un lugar, puedan ver en alto el letrero diciendo santidad Jehová, santidad Jehová. Puedan ver en alto el letrero diciendo que Jesucristo es merecedor de gloria y alabanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Que puedan ver en alto, hermanos amados, el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Aleluya. Entonces, hermano, pero Jezabel ve a los hombres de Dios como una amenaza. Todo lo que tenga que ver con Dios. Aleluya. Lo ve como una amenaza. Pastor, ya tenemos días de no hacer un culto de oración. Yo digo que sería bueno, aunque sea una antojo ahorita. Ya Jezabel le predica. Cuando Jezabel está tolerada en un ministerio, el pastor que es esposo de Jezabel, para que me entienda, dice, aquí la autoridad soy yo. Y aquí no es necesario orar. Ya a la gente le duele las rodillas. La gente se cansa. Y lastimosamente hay muchos ahí que están, amén. Sí, es verdad. Qué bueno que nos considera el pastor. Miren, el culto ni la hora dura, porque el pastor sabe que no da hambre temprano. Más tardan en llegar que en salir del culto. Bueno, qué derrota. Cuando Jezabel está siendo tolerada, todo lo que tenga que ver con, hermano, con una visión mayor espiritual, porque, hermano, el pastor no alcanza a ver siempre todas las áreas. Tiene que haber gente despierta también. Pastor, si usted no puede, pues estamos nosotros. Vamos a hacer la obra del Señor. ¡Gloria a Dios! No. Si yo no salgo, ustedes tampoco. ¿Qué dijo el diablo ese, hermano? Si es lo que uno más quisiera, hermano. Qué triste lo veo. Elías tuvo que huir porque recibe la amenaza de Jezabel. Y la amenaza no es sencilla, sino es que, hermano, la amenaza era, te voy a matar. Voy a acabar con tu vida. Aleluya. Entonces, hermano, yo digo esto, si una persona realmente tiene celo de Dios y está en un lugar donde definitivamente Jezabel está bien metida, hermano, ahí bien, que ya echó raíces, que ya es una cordillera ahí prácticamente, y si habla y diciendo, no, aquí en la iglesia donde me congrego, pues sí, viera tantas cosas que, ¿y por qué no se salen? Es lo que yo digo. Hermano, usted está incitando a la división. Sí, división contra el pecado, contra las herejías, contra lo que Dios no aprueba. Elías tuvo que huir para salvaguardar su vida. Entonces, ¿qué es lo primero que mencioné que sucede cuando se tolera a Jezabel? La idolatría. En segundo lugar, hay sequía espiritual. En tercer lugar, hay amenazas contra todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora, sigamos en la lectura. El capítulo 21 del primer libro de los Reyes. Gloria a Dios. El versículo 4.
¿Lo tenemos? Dice así la escritura. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Naboc de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé, aleluya, con Naboc de Jezreel y le dije que me dieran su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Naboc de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Naboc. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Naboc delante del pueblo y poned a los hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo ¿para qué? ¿Para qué? Para que muera. Vamos a adelantarnos un poquito. Verso 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Naboc delante del pueblo diciendo: Naboc ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Aleluya. Entonces, a pesar de que vemos de que Jezabel había amenazado a Elías tuvo que huir, pero ahora vemos en acción también a una mujer matando a un hombre inocente. En pocas palabras, ella lo mató. ¿A quién mató ella? A Naboc. ¿De qué manera, hermanos? Poniendo hombres perversos, atestiguando contra él, pocas palabras, calumniándolo, hablando cosas que no eran contra Naboc. Entonces, hermano, lastimosamente Jezabel muchas veces ha llegado a matar tantas personas de Dios dentro de las iglesias. Todo, hermanos, por calumnias, chismes o palabras, hermanos, que hermano, o se inventan. Fíjese que esto es bien tremendo, hermano. Aleluya. Porque por simples palabras han habido muertos. Naboc tenía una viña, era herencia de Jehová que sus padres le habían dado a él. Acab quería la viña de Naboc porque estaba cerca el palacio de él. Acab le dijo: guárdeme el Señor, no te la voy a vender, no puedo cambiarla, es la herencia que tengo de mis padres de parte de Jehová. Entonces eso causa en Acab molestia, tristeza, y Jezabel le dice: ¿por qué está enojado el rey si el rey puede obtener todo? Aleluya. ¿Qué hace aguantándole ahí a fulano de tal? Póngalo en disciplina. A alguien que Dios puede estar levantando, hermano. Y lastimosamente hay personas que uno, hermano, se lleva sorpresas evangelizando a otras personas. Y mayormente cuando han servido al Señor. Hay lugares donde si una persona, no estoy dándole alas a usted para que vaya y peque, pero si una persona falló, ya no tiene oportunidad de arrepentirse, porque alma que pecare esa morirá. Lastimosamente, hay personas que han muerto porque fueron así, literalmente murieron porque fueron adoctrinados, enseñados así. Y a veces se habla con algunas personas y dicen: no tengo remedio, no tengo perdón de Dios. Si la Biblia dice que mientras el hombre está en la tierra de los vivientes, hay esperanza. Puede reconciliarse. Digo, no estoy dándole alas a usted para que vaya y peque, porque
pecando después de morir y se va al infierno. Entonces, hermano, a lo que voy es que cuando Jezabel está siendo tolerada, hermanos, en una congregación, entonces puede matar a quien se le dé la gana, mayormente a los que no están de acuerdo con ella. Eso es que, hermano, si un pastor se tuerce, y lo digo así, hermano, si un pastor o un ministerio se tuerce, hermano, la iglesia, los que están despiertos ahí, tienen toda solvencia para confrontar, para, hermano, acercarse, aconsejar para bien, hermano, porque la obra no es del pastor, me está escuchando, hermano, la iglesia no es del pastor, el pastor no fue crucificado por ustedes, el ministro no pagó el precio por ustedes, quien pagó el precio por la iglesia, Jesucristo de Nazaret. Por eso es que, hermano, ningún pastor, aunque lastimosamente lo hay, se enseñorean de las iglesias, se creen dueños, amos de las congregaciones. Que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. El mismo pastor tiene que sujetarse a la autoridad divina. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, Jezabel mató a Naboc. Personas que pueden tener dones, talentos grandes, hermano, pero fueron asesinados espiritualmente. Mire, hermano, hay que confrontar, hay que redarguir con la palabra, pero tenemos que procurar que lo que hablemos realmente venga de parte de Dios. Yo no puedo venir y personalizar algo, hermanos, hacia alguien específico, sino que, hermano, si hay algo que yo tengo que decírselo, hermano, pues, ¿por qué no hablar aparte? Y a veces, hermano, se dan cosas dentro de las iglesias y problemas que a lo mejor todos se pueden dar cuenta entre una persona y otra, y de repente, hermano, yo venga y empiece a hablar de esas cositas, aunque dije la vez anterior, todas las cosas que enfrentemos, de una u otra manera, tenemos que ser enseñados. Hay momentos en que tendremos que tocar esos puntos, hermano, pero uno alcanza a percibir, hermano, cuando solo es tiradera. Recuerdo hace unos años, algunas iglesias acostumbran a dar palabras a los pastores para que saluden. Pero empezaron a tirarse entre el uno y el otro. Lo que dijo el primero, lo repitió el segundo, pero ya en espada hacia el otro. Acuchillándose ahí. Toda la iglesia se dio cuenta de los problemas que habían entre ellos. Faltos de sabiduría. Y la gente al ver eso, el que está débil, hermano, ¿usted cree que crece espiritualmente con esas acciones? No. Si ni entre ellos se llevan, ¿cómo nos van a querer a nosotros? Diferente es que usted busque la paz con alguien, estar bien con alguien y la otra persona se rehúse a hacer amistad o algo, pues no podemos hacer nada más. Pero, hermano, por lo demás, tampoco tenemos que tolerar a Jezabel en nuestra vida. Entonces vemos que hay idolatría, vemos que hay sequía, vemos que ella amenaza lo que es de Dios, pero también puede llegar a matar lo que tenga que ver con Dios. Entonces, hermano, a pesar de todo eso, voy a finalizar ya la predicación, porque algunos me están llamando y quiero ver qué es lo que quieren. Gloria al Señor. A pesar de eso, quiero que usted ubique en su Biblia el segundo libro de los Reyes. Gloria al Señor. Capítulo 9. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, verso 30. ¿Lo tenemos? Dice:
Vino después, ¿quién? Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos eunucos y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la red y en los caballos y él la atropelló. Mira acá, Jehú era el nuevo rey que Eliseo había ungido por orden de Dios. Aleluya. Y este tenía una sola misión. Fue ungido específicamente para exterminar el culto a Baal. Exterminó toda la casa de Acab, pero también, hermano, fue el encargado de matar o de dar órdenes para que mataran a Jezabel. Entonces, en medio de todo lo que Jezabel puede hacer en un reinado, hermano, Dios siempre se guardará un remanente. Dios siempre se guardará gente que está dispuesta a obedecer al Señor. Aleluya. A lo mejor hay iglesias destruidas, afectadas, hermanos, y están en una desgracia total por todas las atrocidades que se han permitido y se han dejado mover ese espíritu inmundo, hermano. Pero, aleluya, si hay alguien ahí determinado a tomar las riendas, aleluya, hermano, y a buscar a Dios y a humillarse, Dios puede glorificarse, limpiar todo lo que ahí esté podrido. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios honrará al que honra su palabra. Entonces Jehú, hermano, después de hacer unas hazañas ahí y demostrar que realmente Dios está con él, llega a la casa donde está Jezabel, llega al palacio. Y cuando llega, hermano, que Jezabel lo mira desde la ventana. Y cuando lo vio, se echó Sherwin Williams en los ojos. Se pintó, se maquilló. La única mujer que yo veo que se pintó los ojos. Y vaya que su testimonio no era muy bueno. Así que tengan cuidado, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando Jehú ve que ella se asoma por la ventana, pregunta a unos eunucos que están ahí, ¿quién está conmigo? Dice él. Y ahí habían dos que de ratos tenían ganas de, hermano, demostrar que eran fieles al Señor. Sí, porque así como hay gente que puede arrastrar a otros para mal, así hay otros que, hermano, están dispuestos a mostrar que son fieles al Señor también. Porque no solo es uno, siempre Dios, vuelvo a decirlo, se guarda de gente que quiere obedecerlo. Entonces, cuando ellos dijeron, se inclinaron a Jehú y mostraron que estaban queriendo mostrarle al tal Señor, Jehú les dice, entonces vayan y échenla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Dijeron unas personas, hermanos, hace unos años mientras predicaba este mismo mensaje, dijo, hay que tirar a esa vieja por la ventana. Hay que echar a Jezabel por la ventana. Y eso es así, hermano. Con Jezabel no hay que tener lástima. ¿Me está escuchando? No hay que tener misericordia. No hay que tener compasión porque ella destruye lo que tenga que ver con Dios. Hermano, y me gustaron unas palabras que dijo un pastor hace poco y lo estuve leyendo. Hubieron gente dentro del pueblo de Israel, hermano, sirviendo a David, que eran los encargados de cuidar el aceite. Bendito Dios, aleluya. Porque Dios quiere también que seamos una iglesia que cuide lo que es de Él, gente dispuesta a consagrarse para Él, gente que almacene en su vida, hermano, vida espiritual, que tenga aceite, unción, respaldo, aleluya, que no tenga lástima contra lo que ofende a Dios. Mano, yo siento que es muy ofensivo a veces, siento que a veces se pasa, la gente vive ofendiendo a Dios a cada rato, hermano. Deje que se ofendan. Si es palabra de Dios, el que es de Dios oirá su palabra. La planta que Dios no plantó será desarraigada, pero las plantas que están en el jardín de Dios, las que han sido puestas por Dios, al escuchar la palabra, es como que reciban agua. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Échenla abajo. Y ellos mandaditos, hermano. Mandados. La echaron, hermano. Y mire
qué gran remordimiento sintió Jehú. Versículo 34. Entró luego y después. Bien, hermano. Mira acá un momento. Gran remordimiento tenía. La tiraron allá y dijo, vamos a comer. Sí, no tengamos lástima. No digo, hermanos, que seamos asesinos de nuestros hermanos. No digo eso. Digo contra aquello que ofende a Dios. Hay que írsele con patada al pecho, hermano. Con ese amén algo triste, pero ahí está un Jehú en medio de esta iglesia. No hay que sentir remordimiento. Digo, no pretendemos, no hay que buscar asesinarnos entre nosotros como iglesia, como hermanos. Aleluya. Pero sí hay que hacer ver las cosas como son. Lo que es blanco es blanco. Lo que es negro es negro. Lo que es pecado es pecado. Y lo que es santo es santo. Bueno, ya el sueño, yo sé que ya es el sueño. Entonces, hermano, entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella honorable mujer, a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Mira acá, hermanos. Lo único que hallaron fueron los pies y las palmas. Había por menos ahí una evidencia, bendito Dios, pero ya no era una mujer viva. ¿Me está escuchando? Ya no era una mujer que podía influenciar. Por eso lo que mencioné hace unos momentos, hermano, a pesar de que Jezabel pueda haber hecho pedazos un lugar, pero si hay alguien que se ha levantado con el celo de Dios, hermano, a pesar de que, hermano, porque cuesta a lo mejor que una iglesia se quite una afrenta por un pecado de adulterio, por tantas sinvergüenzadas que se han permitido, pero que cuando la gente pueda ver nuevamente esa congregación, diga, aleluya, realmente hoy están haciendo las cosas diferentes, hoy hay palabra de Dios, hoy Dios se mueve, hoy, alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Aleluya. Que Jezabel solo sea un recuerdo. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Que Jezabel ya no tenga influencia en la iglesia, sino que lo que se ve ahí es gente determinada a honrar a Dios. Aleluya. Verso 36. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de quién. De Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán quienes, los perros, las carnes de Jezabel. Mire acá, hermanos, aunque esto se oya fuerte, se oye un poco, hermanos, duro, bendito Dios, pero estamos en el contexto de la Biblia. Hermanos, los que se comieron a Jezabel, ¿quiénes fueron? Los perros. Entonces los únicos que pueden comerse a Jezabel son los perros. Y en la Biblia cuando habla de un perro, no habla en sí de un animal, hermanos. Pablo dice, guardaos de los mutiladores, guardaos de los perros que vienen a vosotros disfrazados como ministros de Dios. El Señor dijo, o Juan en la revelación dice, hermanos, en Apocalipsis, los perros estarán fuera. Aleluya, no está hablando, hermanos, de los perros literalmente, sino que está hablando de gente que era abominación ante el Señor. Entonces la Biblia dice que a Jezabel los perros se la comieron. Los únicos que pueden sentir complacencia y saborear a Jezabel es aquella gente que también desea vivir, hermanos, en el pecado, en las mismas cosas de este mundo. La iglesia es santa, bendito Dios. El que de Dios se deleita en la presencia del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Yo siento a Dios en este lugar. Es que Dios desea que seamos un pueblo celoso de su obra, un pueblo suyo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Somos la iglesia comprada a precio de sangre. Aleluya. No podemos sentirnos, hermanos, cómodos con Jezabel. No podemos tolerarla. La mínima anomalía que haya, hay que reprender ese espíritu inmundo. Alabado sea el Señor. Versículo 37. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Israel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea que ya nadie,
Eso, que ya no hay, hermanos, ni la sombra de esa mujer metida ahí en ese reino. Que no tenga, hermanos, ya no esté entronizada en ese lugar. Bendito sea Dios. ¿Qué sucede cuando se tolera el saber? Se mete la idolatría. Ahí se queda espiritual. Ella amenaza lo que es de Dios y puede llegar a matar lo que es de Dios. Pero también Dios, hermano, en su misericordia se reserva de gente. ¿Qué puede decir? No, no está bien eso. No está bien. El pastor tiene su propia esposa y ya está presentando el otro matrimonio. Él dice que un ángel vino en nombre de Dios a decirle: siervo mío, he visto tu sufrimiento. Te doy el aval para que te cases con otra. Siervo mío, has sido fiel todo este tiempo. Te ha guardado, tienes derecho a otra mujer, una concubina. Recuérdate que los reyes tenían que el Señor reprenda al diablo. Siervo mío, deberías de ser más permisivo con los hermanos en la iglesia. Diles que culto habrá una vez al mes. Y habría gente tan ingrata que aunque fuera el culto una vez al mes, ese día tuvieran algo que hacer para no venir al culto. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale que tiene a su lado, te descubrieron, dígale: bendito Dios, aleluya. Es que, hermano, hay que entender que estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales, y el regreso de Cristo está cerca, hermanos. Por eso es que Pablo dijo a los hermanos que estaban en Roma, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, no sabemos qué horas podrían ser ya, hermanos, en términos espirituales. Podrían quizás ya ser las 4, las 5, hermanos, o las 4:30 de la mañana. La noche está avanzada, casi ya, hermanos, empieza a aclarar el día. Las señales se apuntan, hermanos, todo lo que acontece a nuestro alrededor, los cambios que hay en el clima, terremotos, cuántas, hermanos, evidencias en los astros, bendito Dios, todo apunta a que Cristo regresa. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza y la mansa, la basama, oh gloria a Dios, aleluya. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, aleluya. Cuando bendicen a Dios, vuestra redención está cerca. Cristo regresa, Cristo viene, aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y Él viene por una iglesia virgen, pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia que se ha purificado, una iglesia que se ha dejado lavar por el agua de la palabra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Una iglesia que se ha dejado limpiar por el agua de la palabra, aleluya. Por eso es que, hermano, si está siendo justo, sigue siendo justo, practica la justicia, sigue viviendo en santidad, sigue agradando al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba a Dios un momento más en esa hora. Aleluya, aunque para muchos tu estilo de vida, aleluya, no puede ser del agrado para ellos, aunque para muchos tu comportamiento en el evangelio puede ser muy anticuado, puede ser muy fariseo, puede ser muy religioso en palabras de ellos, aleluya, pero usted sabe que está haciendo algo por tratar de agradar al Señor, porque está consciente que está en el mundo, pero no somos de este mundo, estamos conscientes que hay una ciudadanía en los cielos, aleluya, de donde esperamos el regreso de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras Cristo viene, tenemos que guardarnos. Mientras Cristo viene, hermanos, que la lámpara sigue encendida. Mientras Cristo viene, que el aceite no falte en nuestra vasija. Ya se oye el clamor de medianoche. El esposo viene, el esposo viene, el esposo viene, aleluya. Y si Él regresara esta noche, y si Él viniera esta noche, aleluya,
aleluya. Bendito Dios, pronto la iglesia seremos noticia. Pronto la iglesia seremos noticia. Se oirán rumores, se oirán, aleluya, rumores, aleluya, fuertes. Han desaparecido miles y miles de personas sobre la faz de la tierra. Los medios tratarán de decir cuánta cosa, pero lo real será: Cristo vino, Cristo vino. Alabado sea el Señor. Alaba a Dios un momento más. Alaba al Señor, aleluya. Un poquito de tiempo esperamos al que ha de venir. Jesús pronto vendrá. Orando, leyendo, cristianos velemos, que pronto oiremos el grito: aquí está, y no tardará. Y no tardará. Puedes decirlo: con mando y con voz del cielo, al son de trompeta, el Señor bajará. Así lo esperamos, con gozo y anhelo, a muertos y a vivos Él recogerá. Y no tardará, y no, aleluya, Él está aquí. Oh, Sakiraman Serebasama. Oh, gloria a Dios. De trompeta el Señor bajará. Así lo es. Cierra tus ojos y adóralo. Él podría venir en este momento. Muertos y a vivos cogerá. Los muertos en Cristo serán los primeros que al mando de Dios todo despertará. Y luego los vivos seremos postreros, y a todos unidos nos levantará. Y no tardará, y no, dígalo, con mando y con voz del cielo, al son de trompeta, Sole, Urrabasaki, Rababasama, con gozo y anhelo, y a vivos Él recogerá, y no tardará. Él está aquí. Él está aquí esta noche. Alabado sea el Señor. Se quiebra toda cadena, todo poder de las tinieblas retrocede en esta noche. Aleluya. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Hay una iglesia que adora al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. La palabra es como agua que da vida. Como agua fresca al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cobra vida esta noche. Recibe el agua de la palabra. Recibe el agua de la palabra. Planta de Dios. Recibe el agua de la palabra. Crece. Fortalécete en el Señor. Llega el poder de su fuerza. Ya falta poco. Ya falta poco. Dile, Dios, que no falte aceite en mi vida espiritual. Que no falte aceite. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es así, hermano. Y bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor regrese les haya haciendo su voluntad. Les haya haciendo así. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Hermanos, si esto huele a cielo ya. Esto huele a cielo ya. Pronto se acaba el peregrinaje de la iglesia en esta tierra. Pronto se acaba el caminar de la iglesia en esta tierra. Más de 2000 años de gracia, de oportunidad, de misericordia. Pronto se acabará. Pronto se acabará. Aleluya. Aliéntese tu corazón con estas palabras. Aliéntese tu alma con estas palabras. Cristo viene. Cristo viene. Yo le paso el tiempo a la iglesia para que adoren al Señor en esta hora. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Eso es. Eso es. Aleluya. Una iglesia que le espera a Él. Una iglesia que lo espera a Él. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Eso es. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, el Espíritu derramado en la iglesia. Aleluya, el Espíritu derramado, aleluya, es la evidencia del holocausto, que el holocausto ha sido recibido en el cielo. Alabado sea el Señor, la gloria de Dios llenando nuestra vida, la gloria de Dios llenando la casa, la gloria de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor a la distancia que... Bendito su nombre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que podamos estar alertas. Que podamos estar alertas, Señor. Con la lámpara encendida. Que podamos estar alertas. Oh, Señor, para la gloria de tu nombre. Aleluya. Así como está la iglesia, adora al Señor. No pierda su comunión con el Señor. Eso es.